En esta clase vamos a hablar de antibióticos, que es un grupo de compuestos con propiedades antimicrobianas que se utilizan para tratamiento de infecciones en seres vivos. Respecto a la bibliografía de esta temática, pueden leer estos temas en el Prescott, Brock o Tórtora. Allí están indicados los capítulos de las últimas ediciones en cada caso, si no, búsquenlo en ediciones anteriores. Y si no, también pueden profundizar en el libro que también venimos manejando, Lewis Russell, que tiene capítulos específicos que contienen la descripción de los antibióticos y antimicrobianos y algunas características, y otro capítulo específico dedicado a los mecanismos de acción que presentan. Los contenidos que vamos a abordar en esta clase incluyen una descripción general del origen y la importancia de los antibióticos, así como los diferentes tipos de clasificación que existen. Vamos a centrarnos principalmente en los grupos de antibióticos que tienen acción antibacteriana, y más al final de la clase vamos a mencionar algunos mecanismos de acción de antibióticos antifúngicos, ¿sí? Pero dentro de los antibacterianos vamos a centrarnos en los grupos que actúan a distinto nivel, a nivel celular, ¿sí? Vamos a ver distintos mecanismos de acción. Y luego vamos a ver algunos factores que afectan el uso de los antibióticos. En la clase que viene, ahí vamos a ver los mecanismos de resistencia que pueden generarse a nivel de las células microbianas frente a los antibióticos. La clase pasada vimos agentes químicos que se utilizaban sobre superficies, objetos o ambientes inanimados y se clasificaban según su acción. ¿Se acuerdan que vimos? En agentes esterilizantes, desinfectantes, sanitizantes y conservadores. Pretendemos que luego de estas clases ustedes puedan discriminar entre estos procesos, ¿sí? Y a su vez identificar cuándo es necesario utilizar o realizar más bien un proceso de esterilización, ¿sí? O sea, de destrucción o de matar todos los microorganismos que pueden estar presentes en un objeto o en un producto, a cuando lo que se requiere es un proceso de desinfección. Algunos agentes químicos, dependiendo de su estado o su concentración, pueden actuar como diferentes tipos de agentes. Por ejemplo, algunos pueden ser esterilizantes y desinfectantes. Si vemos, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, cuando está en estado de gas plasmas, es un agente esterilizante. Sin embargo, el peróxido de hidrógeno en solución diluida puede ser, por ejemplo, un agente desinfectante. La clase pasada también vimos un grupo de agentes que se podía utilizar sobre seres vivos, sobre tejidos de seres vivos, ¿sí? La diferencia principal entre los que vimos, los que mencionamos recién, y estos otros son, obviamente, que en este caso, lo que se aplique sobre seres vivos deben presentar mínimos niveles de toxicidad, ¿verdad? No pueden representar un riesgo para la salud, en este caso de humanos, pero sobre cualquier ser vivo. Este grupo de agentes eran los agentes antisépticos que se aplicaban sobre tejido superficial, como puede ser la piel o las mucosas, ¿sí? Para prevenir una infección, y reducían de forma no específica la población microbiana. Si recuerdan los mecanismos de acción que mencionamos la clase anterior, eran mecanismos generales, ¿sí? Como por ejemplo la oxidación de materia orgánica o la desnaturalización de proteínas y enzimas o la desestabilización de las membranas, por ejemplo, ¿sí? Esos eran los mecanismos generales. La clase de hoy vamos a ver otro tipo de agentes químicos, que son las drogas antimicrobianas o antibióticos, que presentan una acción sistémica. Esto quiere decir, por ejemplo, en humanos ingresan al organismo, se distribuyen, ¿verdad? Y alcanzan los tejidos internos donde puede estar presente la infección, ¿verdad? Y tienen una acción, como dice allí, sistémica, a diferencia de los agentes que veníamos viendo. Los antibióticos se definen como productos microbianos que a bajas concentraciones matan o inhiben el crecimiento de otros microorganismos, ¿sí? O sea, piensen ustedes la ventaja, la gran ventaja que pueden presentar estos microorganismos capaces de producir antimicrobianas cuando están en comunidades complejas, como puede ser
un suelo donde tenemos millones de microorganismos de distinto tipo y la ventaja ecológica que puede representar a la hora de colonizar determinados nichos, ¿sí? Esta capacidad o este producto se ha utilizado entonces para controlar el crecimiento de microorganismos que están dentro de los tejidos del hospedero. Podemos ver en la figura una imagen de una placa de Petri con un cultivo, ¿sí? Tenemos aquí un cultivo de estafilococos, de una especie de estafilococos, ¿sí? Y en la placa, claramente a la hora de sembrar estafilococos había una contaminación, ¿sí? Tenemos aquí esta colonia que es de un hongo Penicillium, ¿sí? Que a la hora de incubar la placa fueron creciendo ambos tipos de microorganismos y se observa allí un patrón muy particular que es la formación de este halo de inhibición del crecimiento de estafilococos en torno a la colonia de Penicillium, ¿sí? Esto se debe a que este hongo es capaz de producir un antimicrobiano, ¿sí? Que difunde al agar, ¿sí? Y que en determinada concentración inhibe el crecimiento de estafilococos, ¿sí? A medida que nos alejamos de la colonia va bajando, descendiendo la concentración del antibiótico, ¿sí? Entonces llega un punto tal que la concentración del antibiótico no inhibe el crecimiento de esta bacteria estafilococos y por eso se empieza a observar el crecimiento y se forma este patrón característico de halo. Este tipo de comportamiento es muy habitualmente observado, por ejemplo, cuando ustedes realizan un aislamiento de microorganismos presentes en el suelo. Si ustedes pueden ver este tipo de patrón de inhibición de crecimiento, de formación de halos en torno a colonias que producen antimicrobianos. Capaz que alguno en el curso de laboratorio práctico, a quienes les haya tocado hacer aislamiento de microorganismos a partir de suelo, capaz que observó un comportamiento similar. Por último, aclararles que, como les decía la definición, tradicionalmente los antibióticos se definen como de origen biológico o microbiano, pero también existen drogas antimicrobianas producidas por síntesis química y también hay casos intermedios en los que algunos antibióticos producidos por microorganismos luego se modifican, por lo tanto, para mejorar algún aspecto de su actividad, por lo tanto, serían semisintéticos en ese caso, ¿sí? En este caso vamos a hablar de forma general sobre todos los compuestos que tienen actividad antimicrobiana como antibióticos. Vamos a hablar entonces en principio del origen y la relevancia del descubrimiento y el desarrollo de los antibióticos para la población mundial, ¿verdad? Y podemos ver como ejemplo en ese gráfico que ejemplifica la mortalidad de la población en Estados Unidos por diferentes causas en el último siglo, de 1900 al 2000, ¿sí? Podemos ver allí tres gráficos diferentes. El gráfico azul que representa las causas de muerte no infecciosas, ven que es bastante estable del entorno de 1000 en 1900 y en el 2000. Luego tenemos en el gráfico rojo la muerte por causas infecciosas, que allí se ve un comportamiento totalmente distinto, ¿verdad? Van disminuyendo las causas de muerte de origen infeccioso, en particular a partir de los años 40 se ve un descenso bastante marcado e importante, que es cuando empieza a utilizarse las penicilinas más masivamente. ¿Sí? A pesar de haberse descubierto a fines de los 20, en el año 29, recién se empezó a usar en el 1941, ¿sí? Y es allí donde se observa el efecto en la sobrevivencia, digamos, de la población o de la disminución de las causas infecciosas, ¿sí? Y luego de allí fueron surgiendo el uso de otros antibióticos. Por ejemplo, si pensamos en las dos guerras mundiales, en la Primera Guerra Mundial murió muchísima gente, a pesar de que el armamento no era tan poderoso, pero morían de infecciones, ¿sí?
Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial contaban ya con la penicilina que realmente fue una ventaja muy grande para impedir una cantidad de muertes que si no hubieran sido mucho mayores a lo que fueron. Antes de pasar a esto de aquí, este pico capaz que vale la pena aclarar, este pico que se observa alrededor de 1918 en las muertes de origen infeccioso están relacionados probablemente a la pandemia que hubo de influenza, ¿sí? En ese año. Los antibióticos son de los medicamentos más producidos y consumidos, y la producción actual es mayor a 10.000 toneladas por año, o sea, es un mercado enorme este, y un uso muy importante que también tiene su impacto, que de eso también vamos a hablar después. Pero el impacto de su uso en la medicina ha sido trascendental, ¿verdad? En el tratamiento de infecciones, también en los tratamientos de quimioterapia de otras enfermedades y sobre todo en el éxito o en la sobrevivencia de procedimientos quirúrgicos que eran también una fuente de adquisición, digamos, de infecciones que no era solamente el riesgo por los procedimientos quirúrgicos, sino de poder sobrevivir a potenciales infecciones que pudieran darse durante el procedimiento. A diferencia de lo que repasamos al inicio de la clase respecto a los mecanismos de acción de los agentes químicos, que eran mecanismos generales e inespecíficos, en este caso los antibióticos presentan mecanismos de acción que son muy específicos, ¿sí? Actúan sobre un sitio blanco o target específicamente. Y esta acción se basa en el principio fundamental de la toxicidad selectiva. O sea, los antibióticos deben actuar dentro del hospedero, ¿no? Sin causar daño o causando el mínimo daño posible. En la historia del desarrollo de antibióticos se han identificado miles de antibióticos que han tenido que ser descartados por su toxicidad. Si pensamos en los blancos de acción, los sitios blancos en los que actuar, hay bastantes diferencias entre, por ejemplo, las células procariotas y eucariotas humanas, ¿verdad? Si patógenos fueran procariotas. Por lo que habría muchos más sitios blancos sobre los que actuar, ¿no? En este caso, de forma diferencial, basándonos en este principio de toxicidad selectiva. Sin embargo, si a nivel celular, si miramos, hay bastante más similitud entre patógenos eucariotas, por ejemplo, hongos o protozoarios, y células humanas, ¿no? Entonces allí los blancos son un poco más acotados. Otro aspecto que hay que considerar en el uso de antibióticos o en la posibilidad de un antibiótico potencial es la biodisponibilidad, o sea, la dosis efectiva que tiene que llegar del antibiótico y estar en el sitio blanco para que pueda actuar. Esta característica, digamos, limita un poco el uso de los antibióticos porque no todos son capaces de llegar al sitio blanco en las concentraciones adecuadas, ¿sí? Y esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, eh, un ejemplo puede ser en una infección a nivel del cerebro, un antibiótico que se aplique tiene que ser capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? O sea, es para que pueda acceder al sitio de acción. Entonces, eso es algo importante, no todos los antibióticos pueden usarse en ese caso, es a modo de ejemplo. Y después otra característica es que muchos de los antibióticos o algunos pueden presentar efectos adversos de hipersensibilidad o efectos tóxicos, que es una razón por la cual muchas veces algunos antibióticos que se usaron en un momento luego se vieron estos efectos y se dejaron de usar. También alergias, ¿verdad? Puede haber. Y el otro aspecto que vamos a abordar la clase que viene es que el uso de antibióticos, el uso y abuso de antibióticos causa desarrollo de resistencia en los microorganismos
que es un problema grande que, como les digo, en la clase que viene vamos a profundizar. Los antibióticos se pueden clasificar de diferentes maneras, teniendo en cuenta diferentes aspectos. Por ejemplo, el método de obtención del antibiótico. En este caso se clasifican en naturales, semisintéticos y sintéticos. Los antibióticos naturales son aquellos que se obtienen y usan tal cual se genera, los produce el microorganismo en la naturaleza. Luego tenemos los semisintéticos, que son de origen natural, pero que son modificados luego en su estructura para mejorar algún aspecto, por ejemplo, de su espectro de acción o su actividad. Y luego tenemos un grupo de compuestos con actividad antimicrobiana obtenido de forma en el laboratorio, ¿verdad? Que son sintéticos, en ese caso de un pool de productos químicos se prueba la actividad antimicrobiana y se encuentran muchas veces algunos con potencial que luego pueden convertirse en antibióticos de uso o quedar por el camino por distintas razones. También se puede clasificar según el organismo blanco en antibióticos que sean antibacterianos, antifúngicos y antivirales. Y luego también otra clasificación importante es según el espectro de acción. ¿A qué le llamamos espectro de acción? Al grupo de microorganismos que abarca el antibiótico, o sea, sobre el cual actúa, ¿sí? O sobre el cual puede actuar. Tenemos aquellos que son de espectro reducido, ¿sí? Que están, por ejemplo, dirigidos a un género, ¿sí? También hay algunos que son contra gram positivos o contra gram negativos, o que abarcan gram positivos y gram negativos, y es allí donde tenemos el espectro reducido o ampliado o amplio. También en este caso del espectro de acción hay que considerar cuándo vale la pena usar un antibiótico de espectro reducido o un antibiótico de espectro amplio, ¿verdad? Dependiendo un poco la situación y si sé cuál es el agente etiológico de una infección o no, puedo optar por una o por otra opción. Las dos tienen ventajas o desventajas a considerar. Les propongo que piensen sobre este punto. Y luego tenemos otra clasificación según el tipo de efecto, ¿sí? Aquellos antibióticos cuyo efecto es bacteriostático o bactericida. Y aquí recordarnos lo que vimos la clase pasada respecto a la diferencia entre el efecto stasis y sida, ¿sí? El efecto stasis, recuerdan que es la inhibición del crecimiento del microorganismo, pero por el agente, en este caso por el antibiótico, pero si retiro el antibiótico, el microorganismo puede retomar su crecimiento, ¿sí? No. En cambio, el efecto SIDA, sí hay una muerte de las células, por lo tanto al retirar el agente no se retoma, digamos, el crecimiento normal del microorganismo. En esto hay un asterisco allí porque ustedes pueden encontrar información contradictoria en la bibliografía, porque el tipo de efecto que tenga un antibiótico depende de la concentración del antibiótico, también del microorganismo patógeno, ¿sí? De que se trate, y también de cuál es el sitio de infección, ¿sí? Entonces, un mismo agente de repente puede ser bactericida en cierta concentración, pero bacteriostático a menor concentración, y bueno, y como hay múltiples variables, no es tan clara la clasificación así de forma general para cada uno de los agentes. Nosotros no nos vamos a focalizar en esto, sí vamos a mencionar cómo se clasifican algunos que es claro su tipo de efecto. En lo que sí vamos a hacer énfasis en esta clase es en los mecanismos, en la clasificación según el mecanismo de acción, que lo vamos a ir viendo a nivel de la célula, cuáles son los blancos de acción y qué agentes, qué antibióticos actúan a nivel de cada uno de ellos. Los antibióticos naturales son producidos por microorganismos que habitan habitualmente, por ejemplo, los suelos, que son ambientes donde hay una gran diversidad microbiana, una gran competencia, ¿verdad?, por
por espacio, por nutrientes, y donde hay condiciones tanto limitantes de nutrientes como, como condiciones a veces de estrés abiótico, como puede ser condiciones extremas de temperatura o de humedad, ¿verdad? O de desecación, que hace que la producción de antibióticos sea realmente una ventaja competitiva para colonizar ciertos espacios o nichos, ¿sí? Tenemos en la foto una placa de Petri con un medio de cultivo, un agar, donde se sembró una suspensión de suelo y se desarrollaron luego de la incubación microorganismos que habitan habitualmente el suelo. Se puede ver que hay un crecimiento confluente en toda la placa, que se ve esa turbidez, ¿sí? En el medio de cultivo, donde también se distinguen algunas colonias claramente, ¿sí? Y donde se puede ver ese patrón que veníamos conversando tan claro de un halo de inhibición en torno a algunas colonias, producto de que esos microorganismos son productores de antibióticos, ¿sí? Y donde el microorganismo genera el antibiótico, lo secreta al medio de cultivo y luego el antibiótico difunde en el agar, ¿sí? A medida que nos alejamos de la colonia, como mencionamos antes, tenemos menor concentración del antibiótico y llega a un punto tal que al estar tan diluido ya no hay inhibición del crecimiento de los microorganismos que están alrededor y se genera ese patrón de halo, ¿sí? Por lo tanto, los suelos, por ejemplo, son una fuente muy fácil de encontrar microorganismos que tengan esta propiedad, ¿verdad? Ustedes mismos en el laboratorio, capaz que alguno pudo verlo, y si no, es un experimento que habitualmente se realiza en los laboratorios de microbiología, la obtención de microorganismos que produzcan compuestos antimicrobianos. Si pensamos en los grupos, en qué microorganismos son productores de antibióticos, está realmente acotado a unos pocos géneros, ¿sí? Allí tenemos en la tabla los géneros productores de antibióticos que se conocen, que se han descrito, ¿sí? Los mayores productores de antibióticos son especies del género Streptomyces, que producen casi el 50% de los antibióticos naturales, y que son actinomicetes, gram positivos, ¿sí? Luego tenemos también otras bacterias como las del género Bacillus, que también son bacterias gram positivas, ¿sí? Y luego tenemos hongos, Penicillium y Cephalosporium, que también son muy conocidos por la producción de penicilinas y cefalosporinas. Entonces, básicamente estos grupos tienen en común entonces que habitan habitualmente los suelos y que son microorganismos esporulados, ¿sí? No está, la producción de antibióticos no está generalmente asociada con la fase exponencial del crecimiento, o sea, con el crecimiento del microorganismo, sino que se producen en general al final de la fase exponencial o al comienzo de la fase estacionaria, cuando ya hay limitación de algún nutriente, ¿sí? En general se sintetizan a partir de intermediarios del metabolismo primario y su producción está asociada justamente con la diferenciación celular, en este caso la esporulación, ¿sí? En general es algo común a todos ellos que son microorganismos esporulados. También tenemos allí en la tabla a las sulfamidas, que en este caso no son de origen natural, sino que son de origen sintético, pero que también han sido muy relevantes en la historia del uso de antibióticos, digamos. Aquí tenemos ejemplos de antibióticos y sus diferentes espectros de acción. En esta clase nos vamos a centrar en aquellos antibióticos que son antibacterianos, pero también hay otros agentes antivirales y antifúngicos, por ejemplo, que pueden ver algunos ejemplos aquí en esta tabla, pero también encontrar más información y profundizar en la bibliografía. Dentro de los agentes antibacterianos tenemos, como ven, distintos tipos de acción, por ejemplo, distintos tipos de espectros de acción. Por ejemplo, en el caso de las penicilinas, ¿sí? La penicilina G, que es la primera penicilina que se encontró y que se describió, es útil solo contra bacterias gram positivas, pero luego las penicilinas semisintéticas
han ampliado un poco el espectro también contra algunas bacterias gram negativas. En general, los antibióticos de amplio espectro van a tener mayores aplicaciones terapéuticas, pero también los antibióticos de espectro más acotado o reducido pueden ser efectivos para el tratamiento de patógenos específicos. Por ejemplo, en el caso de la isoniazida, ¿sí? Que ustedes ven que son útiles para destruir micobacterias, ¿sí? Por lo tanto se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis, son muy efectivos ya que interfieren en la síntesis de ácidos micólicos que presentan estos microorganismos en su pared celular. ¿Sí? Entonces, en el caso de la isoniazida es un antibiótico de espectro reducido, y si la comparamos, por ejemplo, con la tetraciclina, que tiene un espectro de acción bastante más amplio, que abarca los gram negativos, gram positivos y también parásitos intracelulares como clamidia y rickettsia, que tienen la dificultad de que el antibiótico, además de ingresar a la célula de patógeno, además tiene que atravesar otra célula, ¿sí? Otra membrana, entonces tiene otra dificultad de acceso que también hay que considerar, por eso no todos los antibióticos resultan útiles en este caso. Vamos a comenzar a ver entonces los diferentes sitios blancos o target que tienen los antibióticos a nivel de la célula y de su funcionamiento y los principales mecanismos de acción. Allí se pueden ver las distintas posibilidades o targets que hay dentro de la célula. Nosotros no vamos a ver todos los mecanismos ni tampoco todos los ejemplos dentro de cada mecanismo de acción. Lo que vamos a es ver los principales y algunos ejemplos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con uno de los targets principales, donde el principio de la toxicidad selectiva es más claro, ¿verdad? Hay menos riesgo de toxicidad para los hospederos, en este caso nosotros, que es aquellos antibióticos que interfieren con la síntesis de la pared celular, ¿verdad? Nosotros nos presentamos pared celular en nuestras células, por lo tanto, esto hace que este grupo de antibióticos sea muy utilizado y tenga una gran aplicación. También vamos a ver aquellos antibióticos que actúan a nivel de la síntesis proteica. Vamos a ver dos grupos de antibióticos diferentes, unos que actúan sobre la subunidad 50S y otros que actúan sobre la subunidad 30S. También aquellos que afectan o que interfieren con la replicación del ADN y con el metabolismo de algunas vitaminas importantes, como es el metabolismo del ácido fólico. Y por último, algunos antibióticos que afectan la estructura o la función de la membrana citoplasmática, actuando a este nivel. Vamos a ver entonces aquellos antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de la pared celular, inhibiendo la síntesis. Dentro de ellos tenemos el grupo principal de antibióticos que tienen este mecanismo, son los antibióticos beta-lactámicos, que representan el 50% de los antibióticos consumidos a nivel mundial, son beta-lactámicos, son antibióticos muy seguros, incluyen por ejemplo a las penicilinas y cefalosporinas. El primer representante de este grupo de beta-lactámicos es la penicilina natural o penicilina G, que es producida por el hongo Penicillium crisógeno y que su aparición y uso revolucionó la medicina, ¿sí? y aumentó significativamente la expectativa de vida de la población debido al manejo de las infecciones, ¿verdad? Disminuyendo obviamente las muertes por infección. Ahí podemos ver en la transparencia la estructura básica que comparten los diferentes antibióticos beta-lactámicos, que es la presencia de un anillo beta-lactámico, que es un anillo de cuatro átomos, uno de los cuales es un nitrógeno, ¿sí? Que está unido a un anillo de tiazolidina y que tiene diferentes radicales acilo y diferente estructura que hacen a los diferentes antibióticos que podemos ver. Esta es la estructura química de la penicilina natural o penicilina G. Algunas características de la penicilina G es que, por ejemplo,
el espectro de acción es algo reducido, ya que solamente presenta actividad sobre gram positivos, ya que no puede atravesar la membrana externa de gram negativos. A su vez, otra desventaja que presentó o que presentaba es la inactivación por condiciones ácidas. Entonces, vía oral no se podía administrar porque se hidroliza en el estómago, ¿sí? Que esto queda solamente habilitado el uso por inyección intramuscular. Y también otra característica y desventaja es que la penicilina G es sensible a beta-lactamasas o penicilinasas, como también se les dice, que son enzimas producidas por bacterias que permiten hidrolizar el anillo beta-lactámico, ¿sí? Destruyendo, digamos, el antibiótico e impidiendo que actúen, ¿sí? Es el principal mecanismo que han desarrollado los microorganismos para defenderse de este tipo de antibióticos. Surgen entonces otros antibióticos beta-lactámicos, en este caso penicilinas semisintéticas, o sea, se le hacen modificaciones a la penicilina G natural. Por ejemplo, en este caso, cambiando el radical y formando aminopenicilinas, ¿sí? Con este radical en lugar de este otro. Allí logramos tener un espectro ampliado, abarcando también bacterias gram negativas, o sea que la penicilina sí puede atravesar la membrana externa de gram negativos, y se logra también estabilidad medio ácido, permitiendo su administración vía oral, ¿sí? Pero siguen siendo sensible la ampicilina a la acción de las beta-lactamasas. Surge entonces la meticilina, que también continúa siendo estable en medio ácido, y ahí sí se logra mejorar la resistencia a estas enzimas. ¿Sí? Esta sí es una penicilina que es resistente a la acción de las beta-lactamasas, ¿sí? Que tiene este radical. En este caso la meticilina no presenta toxicidad, entonces no se utiliza en humanos, pero sí se utiliza como antibiótico de referencia a la hora de evaluar la resistencia o sensibilidad de los aislados clínicos, ¿sí? Se usa en tratamiento clínico, digamos, como terapéutico, otra penicilina similar, que es la oxicilina, que también es resistente a beta-lactamasas, pero con menor toxicidad. Han surgido cepas de Staphylococcus aureus que son resistentes a la meticilina, o sea, que tienen mecanismos para igualmente degradar este nuevo antibiótico. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro grupo dentro de los beta-lactámicos, que son las cefalosporinas, que son realmente bastante más utilizados que las penicilinas actualmente. Allí tenemos las estructuras químicas de las penicilinas que ya vimos y un ejemplo de estructura de una cefalosporina, en este caso la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. Como podemos ver, mantiene el anillo beta-lactámico, ¿sí? En este caso está unido a un anillo de dihidrotiazina, ¿sí? De 6 átomos. Bueno, la estructura después difiere de las penicilinas, pero mantiene la actividad. Hay 5 generaciones, lo que muestra, digamos, el desarrollo continuo de mejoras en la estructura y la actividad de este tipo de antibióticos, en donde se va logrando, la primera generación era solo activo contra gram positivos, y luego se fue incorporando en las generaciones sucesivas la actividad frente a gram negativos, la estabilidad en condiciones ácidas, el poder acceder al sistema nervioso central atravesando la barrera hematocefálica, ¿sí? Y también el ser efectivas contra patógenos particulares, por ejemplo, contra Pseudomonas aeruginosa, que es una especie particularmente difícil de tratar. También se utiliza en casos en que existe hipersensibilidad o alergias a las penicilinas, se puede usar como sustituto las cefalosporinas.
Aquí les dejo entonces en esta transparencia solo los efectos informativos de que ustedes manejen las distintas generaciones que les mencionaba que se han obtenido para las cefalosporinas y que llaman 5 generaciones y las mejoras o el espectro de acción que presentan cada una de ellas y ejemplos de cada una, ¿sí? Simplemente para que ustedes vean como la historia del desarrollo de las cefalosporinas. Vamos a repasar un poquito entonces primero cómo es que se daba la síntesis de la pared celular, ¿sí? Recuerdan que la pared celular bacteriana era de peptidoglicanos y aquí tenemos en la figura la membrana celular, el citosol, el citoplasma, y aquí está la estructura del peptidoglicano, ¿sí? Cuando la célula necesita crecer y duplicarse, se duplica el contenido a nivel del citosol, el citoplasma de la célula, ¿verdad? Todos los componentes celulares. Y la pared, para que la célula pueda crecer, también necesita extenderse, ¿sí? Entonces, para eso, lo que sucede es que a nivel del citoplasma se generan los bloques de construcción de la pared, ¿sí? Del peptidoglicano, que son, si recuerdan, estos bloques compuestos por la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmorámico, y que tienen un pentapéptido unido, ¿sí? Esta unidad básica del peptidoglicano es transportada por el bactoprenol, que tiene características hidrofóbicas y que permite atravesar la membrana citoplasmática, ¿sí? Y llevarlo por fuera de la membrana para poder construir, digamos, las nuevas secciones de la pared celular, ¿sí? Entonces, para poder extender esa membrana, primero tiene que darse el corte en un sitio que se da por unas autolisinas que cortan el enlace glicosídico dentro de la pared celular para que allí puedan insertarse los nuevos bloques, ¿sí? Y así extender la pared. Luego de que entonces el bactoprenol trae la unidad básica, allí se empiezan a dar mediante actividad transglicosilasa y se reconstruyen las uniones glicosídicas, ¿sí? Y lo que queda pendiente entonces es lograr nuevamente el entrecruzamiento de las cadenas de peptidoglicano, ¿sí? Es allí donde interviene en la actividad transpeptidasa, que es quien permite ese entrecruzamiento, como ustedes vieron en las primeras clases de este curso, cuando vimos la estructura y morfología de las bacterias. Ustedes vieron en detalle cómo es que se da este proceso de síntesis del peptidoglicano. Bueno, en este entrecruzamiento peptídico de las cadenas de peptidoglicano es donde actúa el antibiótico beta-lactámico impidiendo que se dé, ¿sí? Ese es el sitio de acción, las enzimas involucradas a este nivel. ¿Cómo es entonces la reacción de transpeptidación que se da y es el paso donde actúan estos antibióticos betalactámicos? Aquí tenemos en esta figura las dos cadenas de peptidoglicano y los pentapéptidos de cada una de ellas, entre los cuales se va a dar el entrecruzamiento entre el ácido diaminopimélico y un residuo de alanina, liberando el residuo de D-alanina terminal. Esta ruptura de este enlace es exergónica y provee la energía para que se dé la reacción de entrecruzamiento, ¿sí? Esta entonces reacción es catalizada por enzimas que se denominan transpeptidasas, también llamadas penicillin binding proteins, porque justamente es a donde se unen los antibióticos betalactámicos a estas transpeptidasas, impidiendo que se dé esta reacción, ¿sí? Los residuos de ala son los que se unen al sitio activo de la enzima, donde se da entonces la ruptura de este enlace que permite lograr el entrecruzamiento como recién comentábamos, ¿sí? Entonces, los antibióticos betalactámicos, si miramos la estructura allí a la derecha, vemos que tienen
esta es la penicilina, por ejemplo, y este es el dipéptido de ala, ¿sí? Y tienen, si ustedes observan, una analogía estructural, ¿sí? Entonces, eh, los antibióticos beta-lactámicos se unen al sitio activo de la enzima, de la transpeptidasa, hidrolizando la enzima el enlace amida del anillo beta-lactámico y formando una estructura estable que impide que la enzima pueda actuar eh, sobre, sobre el dipéptido de ala, ¿sí? Evitando entonces que se dé el entrecruzamiento, generando entonces paredes frágiles con huecos y que llevan a la lisis osmótica de la célula. A nivel de la inhibición de la síntesis de la pared, a este nivel también pueden actuar otro tipo de antibióticos, otro antibiótico como es la vancomicina, que es otro tipo de estructura, es un glicopéptido y que en este caso también actúa a nivel de esta etapa de la transpeptidación, pero en este caso se une al residuo, al dipéptido de ala, ¿sí? Entonces no es que actúa sobre la enzima transpeptidasa, sino que se une al dipéptido de ala, impidiendo igualmente que se dé el entrecruzamiento. Los beta-lactámicos entonces ocasionan la lisis osmótica, la ruptura, ¿verdad?, la membrana y pérdida de contenido celular. Por lo tanto, tienen un efecto bactericida, ¿sí?, porque matan las células. Para que estos antibióticos actúen, la célula tiene que estar creciendo activamente, o sea, para que se genere más pared, ¿sí?, más síntesis de peptidoglicano. Eso pasa cuando la célula está creciendo, si no, en células que no están en esa fase de crecimiento, este tipo de antibióticos no puede actuar. Allí en la fotografía de microscopía electrónica podemos ver células que están creciendo de forma normal y células que están creciendo en presencia de antibióticos, donde se empiezan a generar esos huecos y debilitamientos de la pared que ocasionan la lisis osmótica. También operan otros mecanismos, porque la actividad, digamos, de los beta-lactámicos induce otro tipo también de enzimas que producen ruptura o lisis de la membrana plasmática, como la autolisina o linas, que también tienen un rol en la generación de las lisis de las células. En esta tabla se resumen entonces los diferentes antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular. Simplemente a modo informativo para que ustedes vean que hay una gran cantidad de compuestos dentro de los compuestos beta-lactámicos, por ejemplo, además de las penicilinas naturales y de las cefalosporinas. Hay otra serie de antibióticos que se han ido desarrollando que tienen distintos espectros de acción o aplicaciones, ¿sí? No es necesario que se sepan todos los ejemplos, sino básicamente lo que hemos visto en clase. También para destacar está allí al final de la tabla un tipo particular de antibióticos, ¿sí?, que son antimicobacterias. Es un antibiótico que vimos inicialmente, en donde vimos los espectros de acción de los distintos antibióticos que existían. En este caso, por ejemplo, incluye en esta categoría la isoniazida, que es un antibiótico lo que denominamos antimetabolito, ¿sí?, porque es un análogo de la nicotinamida, que la nicotinamida es una vitamina necesaria para la síntesis de los ácidos micólicos que conforman la pared de estas micobacterias, ¿sí? Por lo tanto, tienen un espectro de acción muy acotado, pero son muy efectivos, por ejemplo, en el tratamiento de la tuberculosis. Vamos a ver ahora otro mecanismo de acción que pueden presentar los antibacterianos, que es actuar inhibiendo la síntesis de proteínas. La síntesis proteica se lleva a cabo a nivel de los ribosomas, ¿sí? Aquí tienen la estructura de un ribosoma procariota,
¿sí? 50S, 30S las dos subunidades, el ARN mensajero y el ARN de transferencia con la cadena creciente de proteínas. Nosotros no vamos a ver en detalle el proceso de traducción, pero ustedes pueden repasarlo tanto en el Brock como en el Prescott, que está muy claro y conciso. Entonces decíamos que la síntesis de proteínas se da a nivel de los ribosomas y en este caso entonces, ya que la síntesis de proteínas es un proceso universal que es necesario que lo lleven a cabo todas las células, ¿verdad? Tanto eucariotas como procariotas, ¿en qué se basa la toxicidad selectiva? Para eso tenemos que repasar las diferencias que presentan los ribosomas de las bacterias con respecto a las de las células eucariotas, ¿sí? El ribosoma bacteriano es 70S, está formado por dos unidades, una 50S y otra 30S, cada una de las cuales está conformado por una serie de proteínas. En el caso de la subunidad mayor, tiene dos ARN ribosomales, 23S y 5S, y en el caso de la subunidad menor, 30S, además de proteínas, tiene el ARN ribosomal 16S. A diferencia del ribosoma bacteriano, entonces, que dijimos que era 70S, el ribosoma eucariota es 80S, ¿sí? Tiene subunidades 60 y 40S. Entonces, en este caso es así como se logra la toxicidad selectiva, ¿sí? Que este tipo de antimicrobianos actúe a nivel de los ribosomas bacterianos y no de los eucariotas, ¿sí? Sin embargo, hay que acotar que, como ustedes saben, las células eucariotas tienen plástidos en su interior, como la mitocondria o en algunos casos en la célula vegetal tienen también cloroplastos que tienen en su interior ribosomas que son 70S. ¿Sí? Entonces, potencialmente podría existir cierta toxicidad que igualmente es minimizada, ya que se ha descrito que las drogas que actúan a este nivel ingresan por transporte activo a la célula bacteriana, a diferencia del ingreso a la mitocondria, por ejemplo, que es por transporte pasivo, y eso hace que se concentre mucho más en la célula bacteriana y que con concentraciones bajas, que no resulten tóxicas, puede ser efectiva. Lo que no quita que vamos a ver algún ejemplo en donde en algunos casos alguna de estas drogas presenta cierta toxicidad. Bueno, entonces vamos a ver algunos de los grupos de antibióticos que actúan sobre inhibiendo la síntesis proteica. Hay diferentes grupos, como les decía, que actúan a distinto nivel. Tenemos, por ejemplo, los aminoglucósidos, que se unen al ARN16S, ¿sí? Que está presente, como les mencionaba, en la subunidad menor, deformando su estructura, ¿sí? Provoca una alteración en la conformación del sitio donde se ubica el ARN de transferencia, lo que genera errores de lectura y síntesis de proteicas defectuosas, ¿sí? Entonces, en este caso, las proteínas que se generan son defectuosas y esto hace que este tipo de antibióticos sean los únicos que presentan dentro de este grupo acción SIDA, ¿sí? A diferencia de los demás que vamos a mencionar ahora, ¿sí? Porque las proteínas defectuosas ocasionan la muerte celular. Luego tenemos a las tetraciclinas, que en ese caso su unión se da también a nivel de la subunidad 30S. En este caso interfieren con la fijación del aminoácido tRNA al sitio A, que es el sitio A es el que recibe, aquí el que recibe el ARN de transferencia con el aminoácido correspondiente, ¿sí? Son en este caso antibióticos bacteriostáticos y por tanto algo que no sé si mencioné antes al inicio de la clase, pero que aplica en general para los agentes bacteriostáticos, ¿sí? Que cuando se aplica un agente bacteriostático se cuenta con la respuesta del sistema inmune del hospedero para
completar, digamos, la eliminación del patógeno, ¿sí? Porque los agentes bacteriostáticos, recuerdan que inhibían el crecimiento de los microorganismos, pero no los matan. Entonces ahí se trabaja en conjunto con la inmunidad del paciente para lograr controlar la infección, ¿sí? Diferente es el caso en aquellos individuos que tengan algún compromiso en su sistema inmune que no esté digamos, en todas sus capacidades, ¿sí? O sea que en este caso estos agentes requieren la actividad de la inmunidad del paciente para controlarlo. Y por último, tenemos el grupo, por último, dentro de los grupos que vamos a ver, que actúan a este nivel, tenemos los macrólidos, que se unen a la subunidad 50S y que bloquean e interfieren el paso de translocación y elongación de la cadena peptídica. Entonces se generan proteínas incompletas, siendo también agentes bacteriostáticos. Ahora vamos a ver para cada uno de estos grupos alguna información detallada sobre los antibióticos y características generales que presentan. Bueno, vamos a ver en esta transparencia y en la siguiente también algunos datos concretos y resumidos sobre los distintos grupos estructurales que actúan inhibiendo la síntesis de proteína. No pretendemos que sepan el detalle ni muchísimos ejemplos, sino a grandes rasgos algunas características, ¿verdad? Si miramos a la derecha, donde tenemos la estructura química de la streptomicina, que es un ejemplo de aminoglicósido, podemos ver que la estructura común de todos ellos incluye un anillo de ciclohexano y distintos aminoazúcares unidos. Además de la streptomicina, hay otros ejemplos de aminoglicósidos como la canamicina, neomicina, tobramicina y gentamicina, por ejemplo. Estos antibióticos son producidos por actinomycetes, principalmente del género Streptomyces, diferentes especies, y en el caso de la gentamicina es producido por Micromonospora purpurea. Su espectro de acción es principalmente contra gram negativos, que es donde se ha visto que son más eficaces. Este tipo de antibióticos, los aminoglicosidos, son de los primeros antibióticos que se utilizaron contra los gram negativos y realmente fueron una solución cuando no había otras opciones, ¿verdad? No se habían desarrollado otros antibióticos contra este grupo de microorganismos. Si recuerdan, las penicilinas actuaban las primeras contra gram positivos, ¿verdad? No había muchas alternativas de utilizarlo contra gram negativos. Podemos ver allí lo que ya dijimos en la transparencia anterior cuando hablamos de los grupos en general, que en este caso el sitio blanco es la subunidad 30S, que tienen una acción bactericida. Y el uso de streptomicina, por ejemplo, ha disminuido bastante debido al desarrollo de resistencia y que se ha diseminado ampliamente. Pero todavía puede ser efectiva la strepto cuando, por ejemplo, hay otros aminoglicósidos que no pueden usarse porque puede haber, por ejemplo, interacción con otras drogas o medicamentos que tome el paciente. Son relativamente tóxicos, ¿sí? Presentan alta toxicidad, pueden causar daño renal, sordera, alergias. Por lo tanto, se preservan como antibióticos de reserva cuando no es posible utilizar otro y se restringe también, son más utilizados de uso tópico, ¿sí? Ya que la absorción es menor y entonces la toxicidad también es menor. El otro grupo son las tetraciclinas. Aquí tenemos la estructura química que presentan, que es de 4 anillos carbonados condensados y que luego pueden tener distintos sustituyentes en las cadenas laterales. Tenemos algunas tetraciclinas que son de origen natural, producidas por distintas especies de Streptomyces, como la clortetraciclina y la oxiciclina, pero también hay semisintéticas, o sea, modificadas de las naturales, y también tenemos sintéticas. Este tipo de antibióticos fue el primer grupo de antibióticos que se consideró como de amplio espectro, ¿sí? Incluso, como ven allí, es activo contra parásitos intracelulares, como las riquecias o las clamidias, ¿sí?
también obviamente contra gram positivos, gram negativos y también micoplasmas. Repasando el sitio blanco de este tipo de antibióticos, era la subunidad también del 30S, al igual que los aminoglucósidos que vimos antes. ¿Sí? En este caso bloquea la unión del ARN de transferencia al sitio A del ribosoma. Tiene una acción en este caso bacteriostática, ¿se acuerdan que producía proteínas incompletas? ¿Sí? Y se utiliza tanto en humanos como en animales. Es muy utilizado a nivel veterinario, no solo para el tratamiento de infecciones, sino como suplemento nutricional, ¿verdad? Para promover el bienestar de los animales. Esto, en general, cuando se utiliza como suplemento alimenticio o nutricional, se usa en concentraciones subletales, que se llaman, ¿sí? Por lo tanto, estas condiciones del uso masivo y en bajas concentraciones se ha desarrollado resistencia bastante importante por esta razón. No se aplica o no se sugiere aplicar a embarazadas ni a niños pequeños, ya que las tetraciclinas se unen al calcio presente en los huesos y en los dientes, y eso hace que los debilite y además que quedan en general teñidos, como se puede observar en la foto. El último grupo de antibióticos dentro de aquellos que tienen como mecanismo de acción la inhibición de la síntesis de proteína, el último que vamos a ver son los macrólidos. Allí tenemos la estructura química que presenta, por ejemplo, la eritromicina, donde podemos ver que la estructura común que presentan es un anillo de lactona de 12 a 22 carbonos unido a azúcares. ¿Sí? Son moléculas complejas, hidrofílicas, que tienen muchos oxidrilos en su estructura. Además de la eritromicina, tenemos otros ejemplos como la clindamicina y la citromicina, que son muy utilizados. Hay de origen natural, producidos por especies de Streptomyces, y también hay semisintéticas. Tienen un amplio espectro de acción cubriendo gram positivos, algunos gram negativos y los micoplasmas. ¿Sí? Muchas veces son utilizados en casos de alergia a beta-lactámicos como una alternativa porque tienen un espectro de acción similar. El sitio blanco de acción es la subunidad 50S de la ARN ribosomal y presentan una actividad bacteriostática en este caso. Bueno, y aquí resumimos entonces los antibióticos que existen disponibles que tienen como mecanismo de acción la inhibición de la síntesis de proteínas, ¿sí? Como verán, es una tabla bastante extensa que exceden los 3 grupos que vimos en clase. Pero es para que ustedes tengan a título informativo la información completa y que puedan ver cómo es el desarrollo de este tipo de antibióticos y cómo se van incorporando distintas propiedades o características que se van buscando a medida que, por ejemplo, o se amplía el espectro de acción o se incluyen algunos microorganismos que desarrollaron resistencia contra antibióticos que existían anteriormente, entonces se van incorporando estas mejoras y por lo tanto el desarrollo es continuo, ¿verdad? En todos los grupos de antimicrobianos. El tercer mecanismo de acción que vamos a ver que pueden presentar las drogas antimicrobianas es la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. Entre ellas están las quinolonas, que son drogas que a diferencia de los antibióticos que venimos viendo antes, que había de origen natural y algunos semisintéticos o sintéticos, en este caso son drogas totalmente de síntesis, ¿sí? Drogas antimicrobianas de síntesis. El primer compuesto en ser descubierto que presentaba estas propiedades es el ácido enalidíxico, ¿sí? Que aquí pueden ver la fórmula. Y luego dejó de se utilizaba en los años 60 para infecciones urinarias, luego dejó de utilizarse y fue sustituido por otras fluoroquinolonas que presentaban menor toxicidad. Ya hay varias generaciones de fluoroquinolonas, entre ellas la ciprofloxacina es un compuesto que cobró relevancia en un momento porque es activo, es útil para el tratamiento de anthrax. Respecto al mecanismo de acción,
este tipo de antibióticos actúa a nivel del ADN girasa, ¿sí? Alteran la topología del cromosoma bacteriano, ¿sí? Actúan sobre esta enzima, la ADN girasa, que participa en el empaquetamiento del ADN en procariotas y por lo tanto, como se imaginarán, interfiere en procesos que son vitales para la célula, como la síntesis y la reparación del ADN, entre otras cosas. ¿En qué se basa en este caso la toxicidad selectiva? En que las células eucariotas no presentan DNA girasa, sino que tienen otro tipo de topoisomerasa, ¿sí? Sin embargo, en algunos casos se ha visto que puede haber a ciertas dosis, se pueden presentar ciertos efectos tóxicos por reconocimiento de alguna topoisomerasa eucariota, ¿sí? Pero en general la toxicidad selectiva se basa en eso, en que este tipo de enzima no está presente en eucariotas. Respecto al espectro de acción, son de amplio espectro, ¿sí? Abarcan gram positivos, gram negativos y también son muy utilizados en enfermedades de transmisión sexual como las que están causadas por clamidia trichomatis, ¿sí? O sea, y en infecciones urinarias, como mencioné antes. Algunas drogas antimicrobianas son lo que se llaman antagonistas metabólicos, ¿sí? Es el caso de las sulfonamidas y trimetoprina. Este tipo de compuestos o de drogas, a diferencia de los antibióticos que venimos viendo, son todas drogas antimicrobianas de síntesis, ¿sí? Obtenidas en el laboratorio a partir a veces de screening de un pool de compuestos, donde se evalúa la actividad antimicrobiana frente a determinados microorganismos y bueno, se obtienen así, surgen eh, algunas drogas sintéticas, ¿verdad? Antimicrobianas. Son análogos estructurales de factores de crecimiento. No sé si recuerdan lo que son los factores de crecimiento, pero son micronutrientes de origen orgánico que la célula necesita para vivir, ¿verdad? Se le llama también a estos tipos de antagonistas metabólicos antimetabolitos, porque compiten con el factor de crecimiento interrumpiendo una vía metabólica esencial. Presentan acción bacteriostática y son en general agentes de amplio espectro. El mecanismo de acción de estos dos grupos que les mencionaba se basa en que interfieren en diferentes pasos de la síntesis del ácido fólico, que es un precursor de purinas y pirimidinas, ¿sí? Por lo tanto, ustedes imaginen que interrumpir la producción de ácido fólico puede generar dificultades para la célula importantes, ¿sí? Porque interrumpen la replicación celular o la síntesis de proteínas, entre otras cosas. Allí vemos entonces en la figura la fórmula de la sulfonamida, ¿sí? Y que en este caso es el análogo estructural del ácido paraminobenzoico, ¿sí? O PABA, ¿sí? Que es el que está involucrado, es el precursor del ácido fólico, ¿sí? Aquí pueden ustedes identificar en dónde está en la fórmula final del ácido fólico, en donde se reconoce esa estructura. Reacciona en este caso la sulfonamida con el sitio activo de la enzima e impide que actúe para la síntesis posterior de este compuesto. En este caso, ¿en qué se basa la toxicidad selectiva? En que tanto los humanos como los animales obtenemos nuestro ácido fólico, que también lo necesitamos, a partir de la dieta, ¿sí? En cambio, las bacterias lo sintetizan. Por eso, en este caso es muy clara la toxicidad selectiva en qué está fundada. Aquí tenemos esquematizada la vía de síntesis del ácido fólico, donde podemos ver allí las dos etapas en las que intervienen las sulfonamidas y el trimetoprim. Las sulfonamidas intervienen en la etapa de síntesis del ácido dihidroteroico. Sin embargo, el trimetoprim actúa en la etapa de reducción del ácido dihidrofólico al tetrahidrofólico,
que es la forma reducida del ácido fólico, que es la que realmente es activa, ¿sí? O sea, el trimetoprim actúa inhibiendo la acción de la dihidrofolato reductasa. Muchas veces estas drogas antimicrobianas se usan de forma combinada, ¿sí? Estas drogas actúan en una misma vía, en dos etapas distintas, logrando en este caso un efecto que se denomina efecto sinérgico, que ustedes habrán escuchado nombrar en otras disciplinas. En este caso lo que logramos es, combinando estos dos tipos de drogas, lograr un mismo efecto con menor dosis de cada una de las drogas. Por lo tanto, logramos disminuir la toxicidad que presentan, ¿sí? A su vez, el combinar dos drogas que actúan en distintas etapas de una misma vía, logramos un menor desarrollo de resistencia, porque es más difícil, digamos, que se den mutaciones puntuales a nivel de estas enzimas que logren bypassear, digamos, a estos antibióticos en dos etapas de una misma vía, ¿verdad? Es demasiada coincidencia. Entonces, todas estas cosas hacen que sea mejor, en muchos casos, como estos, poder combinar las drogas antimicrobianas en un mismo medicamento, ¿sí? En este caso, las drogas que generalmente se combinan son la sulfametoxazol y el trimetoprim, que se comercializa bajo el nombre de Bactrim. Allí tienen la fórmula que no les había mostrado del trimetoprim para que vean cómo es su estructura química. Hay otros antibióticos que actúan causando daño a nivel de las membranas. Por ejemplo, tenemos en el primer caso la daptomicina, que presenta una estructura compleja, es un lipopéptido cíclico, ustedes pueden ver aquí la estructura química, y en este caso este antibiótico es un disruptor de la estructura de la membrana citoplasmática, en este caso, formando poros que llevan a la depolarización de la membrana con la consecuente muerte celular, ¿verdad? Por esa razón es un agente bactericida. Actúa sobre gram positivos principalmente, se ha utilizado para estafilococos y estreptococos. Tenemos luego el grupo de las polimixinas, que también presentan estructuras complejas, como las que se ven allí en la figura. Son péptidos cíclicos que presentan unas colas largas hidrofóbicas, y esas colas largas hidrofóbicas son las que interaccionan con la membrana externa de los gram negativos. En particular, interaccionan con el lipopolisacárido de esa membrana externa, desorganizando la estructura de la membrana, ¿sí? Causando la muerte celular también, porque se rompe la pared entera, ¿verdad? Y se libera el contenido. Vale la pena destacar un caso particular, que es el de la colistina, que tienen aquí también la fórmula. La colistina es un antibiótico bastante antiguo, pero que se ha reflotado en los últimos tiempos. Había dejado de utilizarse porque presenta neurotoxicidad, pero últimamente se ha empezado a utilizar como antibiótico de último recurso, cuando no hay otro antibiótico útil para el tratamiento de infecciones ocasionadas por patógenos gram negativos multiresistentes, o sea que son resistentes a todos los antibióticos que habitualmente se usan para bacterias gram negativas. Y entonces la colistina sigue siendo útil en estos casos a pesar de su toxicidad. Se utilizan igualmente, ¿verdad? Cuando es mayor el riesgo que el beneficio que el riesgo. Existen algunos otros mecanismos de acción, ¿sí? de distintos antimicrobianos. Siempre la búsqueda de antimicrobianos es un desafío importante y siempre se continúa con ese objetivo, porque se desarrolla resistencia a los antimicrobianos que se están utilizando actualmente, y hay que buscar alternativas, ¿sí? Siempre es más fácil buscar nuevas variantes estructurales de los antimicrobianos con mecanismos de acción conocidos que encontrar nuevos sitios blancos, ¿sí? Nuevos mecanismos de acción
diferentes a los que ya se manejan hasta el momento. Este es el caso de la platensimicina, que es producida por Streptomyces plantensis, que fue descubierta hace relativamente poco, en 2006, y que inhibe la biosíntesis de ácidos grasos y lípidos. No presenta toxicidad para humanos y es activa en un rango amplio de gram positivos, incluyendo estafilococos meticilino resistentes, que se abrevian así, MRSA, y enterococos vancomicina resistentes, que son dos grupos de gram positivos bastante problemáticos. Hasta el momento no se han reportado presencia de resistencia, por lo tanto es bastante promisorio su uso. Con esto terminamos el pantallazo general que queremos darle de los principales mecanismos de acción de los antibióticos y antimicrobianos. Como ustedes ven, vimos algunos de los mecanismos, los principales, pero hay otros, y tampoco hicimos un relevamiento exhaustivo de todos los tipos de compuestos que están dentro o que pueden tener distintos mecanismos que fuimos viendo, sino algunos ejemplos relevantes, ¿sí? Como dentro de la pared celular, de los que actúan a nivel de inhibiendo la síntesis de la pared celular, por ejemplo los betalactámicos o la vancomicina, ¿sí? Están aquí redondeados aquellos que vimos, pero hay muchos otros. Esto les recomiendo que a modo de repaso vean la estructura de la célula y vean dónde son los sitios de acción que pueden tener los distintos antibióticos y que repasen los ejemplos que vimos. Si ustedes quieren profundizar en esta temática, los libros básicos de texto, el Prescott y el Grob, están bastante bien, y siempre está el Hugo y Russell, que es mucho más completo en este aspecto. Vamos a ver ahora un pantallazo general de los principales mecanismos de acción que pueden presentar los antifúngicos. A diferencia de lo que vimos en el caso de los antibacterianos, aquí encontrar compuestos que presenten una toxicidad selectiva adecuada, o sea, que actúen diferencialmente sobre células de hongos y no sobre células humanas, se vuelve más difícil, ¿sí? Es un desafío importante y resulta, esto resulta en que tenemos un pool de antifúngicos mucho menor que en el caso de los antibacterianos, ¿sí? Esto es porque ambas células son eucariotas, entonces tienen muchas similitudes en común, incluso comparten vías metabólicas, lo que hace que la toxicidad muchas veces impida su uso. Incluso los hongos tienen también sistemas de detoxificación que muchas veces modifican estos antifúngicos y disminuyendo aún más la eficacia que presentan. Si pensamos en los posibles sitios blancos de antifúngicos en una célula de hongos, aquí tenemos esquematizada una célula, tenemos que recordar cuáles son entonces las diferencias principales entre ambos tipos de células eucariotas, ¿verdad? Uno de los sitios blancos que se utiliza, ¿sí?, es la presencia de ergosterol en las membranas de hongos. Recuerdan que las membranas plasmáticas de los hongos tienen ergosterol en lugar de colesterol como tenemos nosotros en nuestras células, ¿sí? Entonces hay antifúngicos como los polienos que se unen al ergosterol presente en las membranas y eso causa una disrupción de la integridad de la membrana y afecta, ¿verdad?, la estructura celular. También hay algunos compuestos como los azoles que interfieren en la síntesis de ergosterol, afectan en este caso la última etapa de la síntesis, ¿sí? Estos dos mecanismos de acción son los a los que pertenecen la mayoría de los antifúngicos, actúan a este nivel, ¿sí? También otra diferencia importante de ambos tipos de célula es la presencia de pared celular en el caso de la célula de hongos, ¿sí? Y en esta pared tenemos quitina presente, que tampoco está presente obviamente en células eucariotas humanas. Entonces tenemos varios antibióticos, antifúngicos que actúan a este nivel, ¿sí?, que inhiben la síntesis de quitina o de glucanos.
Y luego hay otros también mecanismos que pueden afectar tanto la síntesis de ácidos nucleicos como afectar la división celular, en particular actuando a nivel de la formación de los microtúbulos que se dan antes de la división celular y que también son mecanismos efectivos que presentan algunos antifúngicos. Las infecciones de hongos, o que también se llaman micosis, se dividen en superficiales, subcutáneas y sistémicas, ¿sí? Las superficiales y subcutáneas, para ellas sí existe un pool grande de compuestos antifúngicos que se pueden utilizar a nivel tópico, porque presentan, se absorbe, o sea, mucho menos a nivel de la piel, y eso hace que la toxicidad también sea menor, ¿sí? Es más problemático aquellas infecciones o micosis a nivel sistémico, y ahí sí tenemos unas pocas drogas que se utilizan por vía parenteral para el tratamiento, y en general presentan toxicidad y se las usa cuando hay riesgo de vida y no hay otra terapia posible. Les dejo aquí algunos ejemplos de los principales antifúngicos y los sitios blancos que presentan. Tienen ahí los distintos grupos, por ejemplo el fluconazol, que pertenece al grupo de los azoles, que actuaba a nivel de la síntesis del ergosterol. ¿Sí? También se les indica cómo se pueden utilizar, por qué vía. Tenemos también acá la fórmula de la anfotericina B, que es del grupo de los polienos y es de las pocas drogas que se puede utilizar para infecciones sistémicas, ¿sí? Que aunque presenta toxicidad, es de las pocas alternativas que tenemos. En el caso de las polioxinas, que estaban involucradas en la inhibición de la síntesis de quitina, no son utilizadas en humanos, pero son ampliamente utilizadas en la agricultura. Para terminar, resumimos acá algunos factores que determinan los usos clínicos de las drogas antimicrobianas, o sea que es necesario considerar y que se evalúan a la hora de administrar determinado antibiótico para determinado tipo de infección en determinado paciente, ¿sí? Hay que considerar, por ejemplo, factores farmacocinéticos y farmacodinámicos. Dependiendo de la naturaleza química del compuesto antimicrobiano, puede ser diferente la concentración que efectivamente llegue al sitio de infección, o incluso en algunos casos puede no llegar un determinado antibiótico al sitio donde está la infección, ¿sí? Por ejemplo, el caso que comentamos antes sobre las infecciones a nivel encefálico, que es necesario que los antibióticos atraviesen la barrera hematoencefálica, y no todos lo hacen. También aspectos farmacocinéticos como aquellos, por ejemplo, en el caso de la penicilina G, que se degradaba a nivel estomacal por la presencia de ácido, y entonces en ese caso no va a poder distribuirse en el organismo porque ya a nivel de estómago se degrada, ¿sí? O por ejemplo aquellas que se eliminan por vía urinaria y que se pueden concentrar a ese nivel y que pueden ser útiles en infecciones urinarias, ¿sí? Incluso utilizando menos dosis porque justamente se concentran a ese nivel. Por otro lado, es necesario tener en cuenta la susceptibilidad del patógeno, obvio, ¿verdad? Si presentan o no el sitio blanco de acuerdo al mecanismo de acción del antibiótico que se quiere usar, ¿sí? O sea, por ejemplo, las penicilinas no podemos pensar en usarlas en infecciones con micoplasma, ¿verdad? Porque no tienen pared celular, ¿sí? Y lo mismo tener en cuenta si se encuentra formando biofilms o si puede estar formando biofilms el patógeno en cuestión, la dificultad del acceso, etc. También hay que tener en cuenta factores del hospedero, ¿sí? O sea, el paciente, la edad que tiene, si presenta otras patologías, si toma otra medicación, cómo está su sistema inmune, si es inmunodeprimido o no, ¿sí? Si puede responder bien. No se olviden que el sistema inmune juega un rol fundamental, ya que es quien termina de eliminar el patógeno, ¿verdad?
También el espectro de acción. Podemos considerar si utilizar un antibiótico de espectro reducido o de amplio espectro. ¿Sí? Eso tiene ventajas y desventajas en algunos casos, dependiendo también de lo que se conozca de la etiología de esa infección. ¿Sí? También en relación a esto está el factor de la afectación de la microbiota. Ustedes no tienen que olvidar que cuando ingresa al organismo un antibiótico, o se aplica un antibiótico, hay, no solamente responde o se eliminan los patógenos, sino que otros microorganismos de ese mismo tipo, ¿verdad?, que presenten el sitio blanco de acción, van a sufrir también, ¿verdad? Y la microbiota asociada al organismo es benéfica en muchos sentidos, ¿sí? También se debe evaluar la toxicidad del antimicrobiano y el balance, dependiendo de la situación del paciente, el balance entre el riesgo de vida que se pueda correr o las opciones terapéuticas, ¿verdad? Se puede utilizar otro antimicrobiano o no, será también un tema a considerar, ¿sí? También existen algunos casos en que se puede manejar la combinación de antibióticos en aquellos donde hay sinergia por ejemplo, dos antibióticos, como vimos algunos ejemplos, o en aquellos casos en que se dé que las infecciones sean causadas por múltiples microorganismos y que sea necesario combinarlos, distintos tipos de microorganismos, para abarcar, digamos, los causantes de la enfermedad, ¿sí?, de la infección. Esto también, el último punto, también hay que considerarlo, que es la presencia de resistencia en algunos de los patógenos que están muy distribuidas, digamos, que se ha diseminado mucho, y a su vez tratar de usar los antibióticos de forma racional, ¿sí? Y tratando de que sean adecuados en dosis, en duración de tratamiento y qué antimicrobiano utilizar en cada situación para justamente frenar este proceso de desarrollo y diseminación de resistencia, que es realmente un problema de salud pública que vamos a abordar en más detalle la clase que viene.